Nadie podía entender las palabras de la directora ejecutiva japonesa hasta que la tímida camarera dio un paso al frente, tradujo perfectamente y reveló una verdad impactante que dejó a todos sin palabras. Cuéntanos abajo de qué ciudad nos lees, luego disfruta la historia y suscríbete para más. Créeme, el final de Dejará sin aliento. El elegante comedor del Meridian vibraba suavemente con las conversaciones discretas de la élite de Nueva York. Las aranas de cristal proyectaban un brillo cálido sobre los manteles blancos y los abliques dorados iluminaban las paredes color crema adornadas con molduras clásicas. Altas palmeras en macetas se erguían como centinelas en las esquinas, sus joyas atrapando la luz suave. Emily Carter se movía entre las mesas con una gracia entrenada, su delantal bordeos impecable sobre su blusa blanca, el cabello rubio recogido en un monopulcro. A los 26 años llevaba trabajando en el Meridian, perfeccionando el arte de ser invisible mientras anticipaba cada necesidad. El restaurante recibía a ejecutivos corporativos, familias de antiguo dinero y empresarios internacionales que valoraban la discreción y el servicio impecable. Emily adoraba la elegancia silenciosa, la forma en que la luz de las velas danzaba en las copas de vino, la atmósfera apagada que hacía incluso a las personas más poderosas bajar la voz. No era como los otros camareros que sonaban con carreras de actuación o escuelas de arte. Para ella esto era suficiente, seguro, predecible. Podía desaparecer en el ritmo de doblar serviletas y memorizar listas de vinos. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire que Emily no lograba identificar. La mesa 7 había sido reservada para un evento privado, una delegación empresarial japonesa hospedada en el hotel del piso superior. El maître había estado nervioso todo el día, revisando y volviendo a revisar la reserva, asegurándose de que todo fuera perfecto. Cuando los invitados llegaron, Emily entendió por qué. La mujer en el centro del grupo imponía respeto a pesar de su baja estatura. Vestida con un traje bordeos hecho a medida que hablaba de riqueza y poder, se movía con la autoridad de alguien acostumbrada a salas de juntas y decisiones multimillonarias. Su cabello plateado recogido en un mono elegante brillaba con los pendientes de perlas que captaban la luz al caminar. Emily calculó que estaría en sus 60, pero sus ojos tenían una agudeza que no dejaba escapar nada. Estaba flanqueada por 4 hombres con trajes oscuros, todos más jóvenes, todos diferentes. Hablaban en japonés rápido mientras tomaban asiento en la mesa redonda cerca de la ventana donde las luces de Manhattan titilaban más allá del cristal. El compañero de Emily, Marcus, tomó las órdenes iniciales de bebidas y regresó a la estación de servicio con una expresión frustrada. «Están hablando japonés», murmuró a Emily. «La aplicación de traducción en mi teléfono no capta ni la mitad de lo que dicen. La señora mayor parece importante, pero no puedo entenderla». Emily asintió con simpatía. Ella había estudiado japonés en la universidad como especialidad secundaria por puro interés en el idioma y la cultura. Incluso había pasado un semestre en Tokio viviendo con una familia anfitriona y moviéndose por el metro como una local. Pero nunca lo había mencionado en el Meridian. Le parecía más seguro mezclarse, no llamar la atención. ¿Y si esperaban que tradujera constantemente? ¿Y si cometía un error? La noche avanzó sin problemas al principio. La delegación japonesa pidió vino, aperitivos y platos principales. La mujer de Burdeos hablaba ocasionalmente, su voz cargada del peso de la autoridad, incluso cuando Emily no podía oír las palabras. Los hombres la escuchaban con atención, asintiendo y tomando notas en tabletas. Parecía una cena de negocios como las que el Meridian recibía docenas de veces cada semana. Emily estaba rellenando vasos de agua en la mesa Nine cuando escuchó el alboroto, un grito agudo, silas arrastrándose. Seguido y vio a la mujer japonesa medio incorporada, una mano presionando su pecho, el rostro contorsionado de dolor. Los hombres a su alrededor se levantaron alarmados, hablando unos sobre otros en japonés frenético. Otros comensales empezaron a mirar la elegante atmósfera quebrándose. Marcus corrió a preguntar qué ocurría, pero la barrera del idioma lo dejó inútil. La mujer jadeaba ahora intentando hablar, pero las palabras salían en japonés urgentes y desesperadas. Sus acompañantes parecían aterrados, uno sacó su teléfono, otro trató de sostenerla mientras se tambaleaba. El corazón de Emily latía con fuerza. Podía ver el miedo en los ojos de la mujer, la forma en que sus dedos se aferraban a su chaqueta. Cada instinto le gritaba que se quedara atrás, que dejara que alguien más se encargara, que siguiera siendo invisible.
Pero la mujer estaba sufriendo, posiblemente muriendo, y nadie podía entenderla. Los pies de Emily se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Cruzó el comedor con pasos rápidos, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Disculpen, les dijo en voz baja a los hombres y luego cambió al japonés. Puedo ayudar, hablo japonés. Por favor, déjenme preguntarle qué le pasa. El alivio en sus rostros fue inmediato. Se hicieron a un lado dándole espacio a Emily. Ella se arrodilló junto a la silla de la mujer, encontrándose con esos ojos afilados que ahora estaban nublados por el dolor y por algo más. Miedo. ¿Un miedo real crudo? ¿Dónde le duele?, preguntó Emily suavemente en japonés. ¿Puede describir lo que siente? La mujer le apretó la muñeca con una fuerza sorprendente. Veneno, jadeó en japonés. Alguien me envenenó en la comida o la bebida. Puedo sentir cómo me quema el pecho, la garganta. Sus palabras eran claras a pesar de su respiración dificultosa. El contrato. Quieren detener el contrato. Llamen a la policía. No dejen que nadie se vaya. La sangre de Emily se heló. Miró a los hombres que las rodeaban, viéndolos de repente con otros ojos. ¿Cuál de ellos? ¿O había sido alguien más en el restaurante? El agarre de la mujer se tensó. Por favor, susurró. No confíes en nadie. La policía. Ahora. La mente de Emily se aceleró. Podía estar equivocada. Podía ser un ataque cardíaco, un ataque de pánico, cualquier cosa. Pero la certeza en la voz de la mujer, el detalle específico sobre el veneno. Si había siquiera una posibilidad de que tuviera razón. Emily se puso de pie, su voz cortando el murmullo de los comensales preocupados con una autoridad que no sabía que tenía. Que alguien llame al 911, díganles posible envenenamiento. Y Marcus, dile al maître que cierre las puertas. Nadie sale hasta que llegue la policía. Los siguientes 15 minutos se desarrollaron en un borrón surrealista. Marcus, para su mérito, no la cuestionó. Corrió al frente del restaurante mientras Emily se quedaba con la mujer, manteniéndola hablando en japonés y vigilando su respiración. Los demás clientes habían quedado en silencio, mirando con una mezcla de preocupación y confusión. Varios se habían levantado de sus mesas, pero el anuncio del maître de que las puertas estaban temporalmente cerradas por seguridad provocó una onda de alarma en la sala. «Esto es ridículo», gritó un hombre de traje gris desde la mesa for. «No pueden retenernos aquí. Tengo una reunión». «Señor, ha habido una emergencia médica», respondió el maître pálido pero con voz firme. «La policía está en camino, es por la seguridad de todos». Emily escuchó las sirenas antes de ver las luces parpadeantes a través de la ventana. Los agentes del NYPD entraron primero, seguidos rápidamente por los paramédicos. Emily explicó la situación con rapidez, traduciendo mientras la mujer repetía su acusación de envenenamiento. La detective a cargo, una mujer alta de rasgos afilados llamada Rodríguez, tomó el control de inmediato. «Nadie se mueve», anunció a la sala. «Esto es ahora una escena del crimen. Necesitaremos declaraciones de todos». El restaurante cayó en un caos controlado. Los oficiales comenzaron a separar a los comensales tomando nombres e información de contacto. Los paramédicos atendieron a la mujer japonesa colocándole una vía intravenosa, revisando signos vitales y preparándola para trasladarla al hospital. Ella se negó a soltar la mano de Emily. «Me salvaste la vida», dijo en japonés, su voz débil pero decidida. «¿Entendiste? ¿Actuaste? ¿Cuál es tu nombre?» Emily Carter respondió suavemente. «Solo soy una camarera. Estudié japonés en la universidad». «Solo una camarera», repitió la mujer. Y a pesar del dolor hubo un destello en sus ojos. «Diversión, respeto. Soy Hyoko Tanaka, directora ejecutiva de Tanaka Industries. Y tú, Emily Carter, eres mucho más que una simple camarera». Los paramédicos levantaron a Hyoko en una camilla. Ella habló rápidamente en japonés a uno de sus asistentes, dando instrucciones, su mente empresarial aún precisa incluso cuando su cuerpo luchaba. El joven asintió con seriedad, sus ojos desviándose hacia Emily con nuevo respeto. «Señorita Carter». La detective Rodríguez se acercó con su libreta en mano. «Entiendo que fuiste la primera en comunicarte con la víctima. Necesito una declaración completa. ¿Puedes decirme exactamente lo que dijo?» Emily asintió, su mente reproduciendo cada palabra. Mientras relataba la conversación, traduciendo la acusación de envenenamiento de Hyoko, la expresión de la detective se volvió más seria.
Dijo específicamente que alguien quería detener un contrato, preguntó Rodríguez. Sí, confirmó Emily. Parecía muy segura de que estaba relacionado con negocios. Dijo que no dejáramos salir a nadie, que no confiáramos en nadie. Rodríguez miró alrededor del restaurante a los comensales asustados que ahora eran interrogados por los agentes, al personal reunido cerca de la cocina. ¿Viste a alguien acercarse a su mesa además del personal del restaurante? Alguien que actuara de forma sospechosa. Emily cerró los ojos intentando recordar. La noche había sido ocupada pero no inusual hasta el momento en que Hyoko colapsó. Espera, hubo algo. La mesa dijo Emily lentamente. Un hombre con un traje gris. Pasó junto a su mesa, caminó al baño unos 20 minutos antes de que ella se enfermara. Golpeó la parte trasera de su silla, se disculpó. Lo recuerdo porque pareció un poco torpe para este lugar. La gente aquí suele moverse con más cuidado. Rodríguez tomó una nota. El hombre que se quejó de que lo retuvieran. Sí, creo que sí, dijo Emily sintiendo como la incertidumbre se abría paso. ¿Realmente había visto algo sospechoso o su mente estaba creando patrones donde no existían? La detective le dio las gracias y se alejó para interrogar al hombre de la mesa, cuyas protestas se hacían cada vez más fuertes. Emily se desplomó en una silla de una mesa vacía, de repente agotada. Las manos le temblaban, la adrenalina drenándose y dejando la vacía. Que había hecho, había llamado la atención sobre sí misma, se había convertido en parte de algo peligroso. Si Hyoko tenía razón, si alguien realmente había intentado envenenarla, entonces esa persona estaba en algún lugar de esa sala. Y ahora sabían que Emily podía identificarlos, podía traducir, podía conectar los puntos. Se había convertido en un objetivo. Una mano tocó su hombro y él dio un salto. Era Marcus, su rostro marcado por la preocupación. Hey, ¿estás bien? Lo que hiciste fue increíble. No tenía idea de que hablabas japonés. Emily logró esbozar una sonrisa débil. No me gusta anunciarlo. Bueno, probablemente salvaste la vida de esa mujer, dijo Marcus. Si no la hubieras entendido, si la policía no hubiera llegado tan rápido, podría haber muerto antes de que alguien descubriese qué pasaba. Sus palabras deberían haber sido reconfortantes, pero solo hicieron que el estómago de Emily se retorciera aún más. Él la había salvado la vida de Hyoko, lo que significaba que el plan de alguien había fallado. Y los planes fallidos hacían que las personas desesperadas hicieran cosas peligrosas. La detective Rodríguez regresó una hora más tarde, después de que los paramédicos hubieran trasladado a Hyoko al hospital Mount Sinai y el equipo forense hubiera fotografiado todo, embolsado vasos y platos de la mesa 7 y tomado muestras. Vamos a necesitar que venga a la comisaría mañana para dar una declaración oficial, dijo Rodríguez. Y le aconsejaría que tenga cuidado. Si esto fue un intento de asesinato y el perpetrador estaba en esta sala esta noche, ahora sabe que usted puede identificar lo que se dijo. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Emily asintió sin sentirlo realmente. Su diminuto estudio en Queens de repente se sentía muy lejos y muy expuesto. Estaré bien, dijo más para convencerse a sí misma que a la detective. Rodríguez tampoco parecía convencida, pero le entregó una tarjeta. Mi número directo. Cualquier cosa inusual, lo que sea, me llama. Entendido. Cuando finalmente la policía permitió que el agente saliera después de advertencias estrictas de no abandonar la ciudad, Emily recogió sus cosas del vestuario de empleados. Su turno debía haber terminado a medianoche, pero ahora eran casi las 2 de la mañana. El gerente del Meridian había mandado a todos a casa diciendo que el restaurante permanecería cerrado hasta nuevo aviso. Emily salió a la fresca noche de Nueva York ajustándose la chaqueta. La calle estaba tranquila, con solo unos pocos taxis pasando, sus luces reflejándose en el pavimento húmedo por una lluvia temprana. Empezó a caminar hacia la estación del metro, su mente repitiendo los eventos de la noche. Los ojos aterrados de Hyoko, la fuerza de su agarre, la certeza en su voz cuando dijo veneno. El teléfono de Emily vibró. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la llevó a deslizar el dedo para aceptar. Señorita Carter. La voz era masculina con acento japonés hablando en inglés. Soy Kenji Sato, asistente ejecutivo de la señora Tanaka. Llamo desde el hospital. El corazón de Emily dio un salto. Está bien, está estable. Los médicos están realizando pruebas. Encontraron rastros de una sustancia en su sangre, confirmando su sospecha de envenenamiento. Ha tenido mucha suerte de que usted la entendiera tan rápido.
Kenji hizo una pausa. La señora Tanaka desea hablar con usted en cuanto pueda. También quiere asegurarse de su seguridad. Estamos organizando protección. Protección, repitió Emily deteniéndose en la acera. No es necesario. Estoy segura de que estaré bien. Señorita Carter, con todo respeto, alguien intentó asesinar esta noche a una de las líderes empresariales más poderosas de Asia. Fracasaron gracias a usted. La señora Tanaka no deja deudas sin saldar y no deja aliados sin proteger. Enviaremos un coche a su dirección dentro de la hora para llevarla a un lugar seguro. Por favor, prepare una maleta. No puedo simplemente irme, protestó Emily. Tengo responsabilidades en el trabajo. El Meridian está cerrado mientras dure la investigación, le recordó Kenji con suavidad, y la señora Tanaka insiste. Puede ser muy persuasiva cuando cree que tiene razón, y en este caso creo que la tiene. Emily quería discutir, pero el cansancio y el miedo estaban ganando. La idea de su apartamento vacío, de estar sola, de preguntarse si alguien la observaba. Está bien, se oyó decir a sí misma. Está bien. Le dio a Kenji su dirección, y terminó la llamada quedándose sola en una calle de Nueva York a las 2 de la mañana, preguntándose cómo su vida tranquila y predecible había podido darse la vuelta por completo, y preguntándose en qué exactamente se había metido. Poco sabía que esto era solo el comienzo. Y antes de continuar, me encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Déjala en los comentarios. Y si estás disfrutando la historia, por favor dale like y suscríbete para más. Ahora veamos qué pasa después. El Mercedes negro llegó exactamente 47 minutos más tarde, deteniéndose frente al edificio de Emily con la silenciosa eficiencia del dinero y el poder. El conductor, un hombre de aspecto profesional de unos 40 años, habló apenas mientras la ayudaba con su bolsa empacada a toda prisa. Emily había echado ropa, artículos de tocador y su computadora portátil sin saber realmente que se llevaba uno para una especie de protección de testigos organizada por una directora ejecutiva japonesa. El trayecto los sacó de Queens, cruzó el puente y los llevó al Upper East Side de Manhattan. El coche entró en un garaje subterráneo bajo una torre residencial reluciente del tipo que Emily solo había visto desde afuera. El conductor la acompañó a un ascensor privado que requería una tarjeta para funcionar. Subieron al piso 23 en silencio. El apartamento era impresionante. Ventanas de piso a techo daban a Central Park, los árboles silueteados en la oscuridad contra las luces de la ciudad. Muebles modernos en tonos neutros y grises. Obras de arte que parecían caras. Una cocina con electrodomésticos que Emily ni siquiera podía identificar. Era el tipo de lugar que aparece en revistas de arquitectura, no el tipo de lugar donde una camarera de Queens pone un pie. La señora Tanaka es dueña de esta propiedad. La voz de Kenji llegó desde detrás de ella. Emily se dio vuelta para encontrar al joven del restaurante de pie en la entrada con una tableta en la mano. Se veía cansado pero alerta, su traje oscuro aún impecable a pesar de la hora. Estará segura aquí. El edificio tiene excelente seguridad y tenemos a alguien monitoreando la entrada. No es una prisionera. Puede irse si lo desea, pero la señora Tanaka se sentiría mejor sabiendo que está protegida. Emily dejó caer su bolso abrumada. Esto es demasiado. No puedo aceptar esto. No soy nadie. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. La expresión de Kenji se suavizó ligeramente. Usted es la persona que salvó la vida de la señora Tanaka. En la cultura japonesa, eso crea una profunda obligación, pero más que eso, la señora Tanaka cree que usted está en peligro por sus acciones. Ella se toma muy en serio su responsabilidad. Camino hacia la cocina, sacó una botella de agua del refrigerador y se la entregó a Emily. Por favor, siéntese. Sé que esto es abrumador, pero hay cosas que debe entender sobre lo que ocurrió esta noche. Emily se dejó caer en el impecable sofá, gris, repentinamente consciente de lo fuera de lugar que se veía con su uniforme de camarera y su chaqueta gastada. Kenji permaneció de pie, su postura formal pero su tono más suave que antes. Tanaka Industries está en proceso de finalizar un contrato importante con varias empresas tecnológicas estadounidenses, explicó. El acuerdo vale aproximadamente $3,000 millones y cambiaría una parte significativa del mercado de semiconductores. No todos están contentos con esto. Ha habido amenazas, intentos de sabotaje, espionaje industrial, pero nunca imaginamos que alguien intentaría un asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire.
Asesinato, no solo envenenamiento, no solo intento de homicidio. El asesinato deliberado de una líder empresarial para detener un acuerdo corporativo. De pronto las dimensiones del asunto quedaron claras. La policía arrestó al hombre de la mesa for continuo Kenji. Su nombre es Robert Chen. Tiene conexiones con una de las compañías que perderían participación de mercado si el acuerdo de la señora Tanaka se concreta. Encontraron un frasco en el bolsillo de su chaqueta. La misma sustancia que estaba en su vino. Está detenido sin derecho a fianza. Emily debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso un escalofrío recorrió su espalda. Si ya lo tienen, entonces se acabó. No necesito protección. Kenji negó con la cabeza. Robert Chen fue contratado por alguien. Se ha negado a nombrar a su empleador y las redes de espionaje corporativo rara vez son simples, pueden haber otros. La investigación policial continúa. Hizo una pausa mirándola a los ojos. El hijo de la señora Tanaka vuela desde Tokio mañana. Él tomará el control de las negociaciones del contrato mientras ella se recupera. Quiero conocerla, agradecerle personalmente y hablar sobre su seguridad. Había algo en la forma en que Kenji lo dijo que hizo que los instintos de Emily se estremecieran. Su hijo Alexander Tanaka dijo Kenji y había algo casi disculpatorio en su tono. Es el vicepresidente de las operaciones americanas de Tanaka Industries. Ha estado radicado en California los últimos 5 años, pero mantiene una oficina aquí en Nueva York. Es muy protector con su madre y muy meticuloso en todo lo que respecta a la seguridad. La forma en que Kenji enfatizó meticuloso sugería que Emily estaba a punto de tratar con alguien significativamente menos amable que Hiroko Tanaka. Debo advertirle a nadie, Kenji Alexander puede ser intenso. Tiene la mente empresarial de su madre, pero con menos paciencia. Hará muchas preguntas, quiera detalles. Puede parecer frío, pero su preocupación es genuina incluso si su manera no siempre es cálida. Emily sintió demasiado cansada para procesar lo que eso significaba. Un hijo protector intenso, minucioso, volando de un lado del país al otro porque alguien había intentado matar a su madre. Un hijo que quería respuestas de la camarera que intervino. ¿A qué hora mañana?, preguntó. Él aterriza a las 7 de la mañana, respondió Kenji. Irá directamente al hospital. Supongo que quiera reunirse con usted a primera hora de la tarde. La llamaré con los detalles. Mientras tanto, por favor, intente descansar. El apartamento está completamente abastecido. Si necesita algo, mi número está programado en el teléfono de la encimera. No dude en llamar. Cuando Kenji se fue, Emily se quedó de pie frente a la ventana observando el parque y la ciudad más allá. 24 horas antes había estado sirviendo vino y retirando platos invisible y segura. Ahora estaba en un apartamento de lujo bajo protección esperando ser interrogada por el hijo de una directora ejecutiva a la que alguien había intentado asesinar. Sacó su teléfono y llamó a su compañera de piso, Jess, quien contestó al primer tono con la voz llena de pánico. Dios mío, vi las noticias, el Meridian salió en la TV. ¿Dijeron que alguien fue envenenado? ¿Estás bien? Emily le dio una versión condensada de la noche, omitiendo la parte del apartamento de lujo y del interrogatorio inminente con Alexander Tanaka. Jess no necesitaba preocuparse más de lo que ya estaba. Quédate ahí, insistió Jess. Quédate a salvo, Em. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Valiente, la palabra le resultó equivocada. Emily no se sentía valiente. Se sentía aterrada y fuera de su profundidad. Terminó la llamada y se obligó a ducharse, a comer algo del ridículamente bien abastecido refrigerador, a intentar dormir en la habitación de invitados con sus sábanas de 1000 hilos y la vista a la ciudad brillante. Pero dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Hiroko, escuchaba su japonés urgente, sentía el apretón en su muñeca, veía el miedo y la determinación en esos ojos afilados. Alguien había intentado matarla y Emily lo había impedido. La enormidad de aquello le llegaba en oleadas. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Emily despertó con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cubrir. Su teléfono marcaba las 6:47 am y 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Ella devolvió la llamada, el corazón golpeándole el pecho. Señorita Carter. La voz de Kenji era rápida y profesional. El señor Alexander Tanaka desea reunirse con usted a las 11 de la mañana, en la oficina de Tanaka Industries en Nueva York. Un coche pasará por usted a las 10:30. La dirección se enviará a su teléfono ahora.
El código de vestimenta es business casual. La llamada terminó antes de que Emily pudiera responder. Se quedó mirando su bolso, sus jeans y suéteres y una blusa ligeramente más formal que había metido a toda prisa. Business casual. Para reunirse con el vicepresidente de una compañía multimillonaria no tenía nada apropiado. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Miró por la mirilla y vio a una conserje del hotel sosteniendo varias bolsas de ropa. «Entrega para la señorita Carter», dijo la mujer con una sonrisa profesional cortesía de Tanaka Industries. Las bolsas contenían 3 atuendos perfectamente confeccionados en la talla exacta de Emily, zapatos que parecían italianos y caros y una nota escrita con letra precisa que decía simplemente «para la reunión. Por favor, acéptelo con nuestra gratitud». «¿Qué es?». Emily quiso negarse a devolverlos, insistir en que era demasiado. Pero el reloj avanzaba y no tenía nada más que ponerse. Eligió un traje pantalón gris carbón con una blusa color crema, sencillo pero elegante. La ropa le quedaba perfecta, haciéndola ver profesional, competente, como alguien que pertenecía a una oficina corporativa en lugar de un restaurante. El coche llegó puntualmente a las 10:30. El trayecto hasta la oficina de Tanaka Industries en Midtown tomó 20 minutos, dejando a Emily frente a una torre de acero y vidrio que parecía tocar el cielo. El vestíbulo estaba lleno de mármol y arte moderno, el tipo de lugar donde incluso el aire parecía costar dinero. Kenji la recibió en el ascensor, su expresión seria. «La señora Tanaka está bien», dijo mientras subían. «Insiste en revisar contratos desde su cama en el hospital, lo cual no tiene contentos a los médicos, pero está estable y los informes toxicológicos confirman que se recuperará completamente». El alivio inundó a Emily. «Me alegra tanto que Alexander esté arriba», continuó Kenji, y su tono cambió volviéndose ligeramente de advertencia. «Ha estado despierto durante 36 horas. Voló directamente hasta aquí, fue al hospital, revisó todos los informes policiales, se reunió con nuestro equipo legal y habló con nuestra junta directiva en Tokio. Está funcionando a base de café y preocupación por su madre. Si parece brusco, por favor entienda que proviene del miedo, no de la descortesía». El ascensor se abrió en el piso ejecutivo. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas impresionantes de Manhattan. La decoración era minimalista y moderna, con líneas limpias y un lujo sutil. Kenji la condujo por un pasillo hasta una oficina en la esquina con puertas dobles. Llamó una vez y luego las abrió sin esperar respuesta. El hombre detrás del escritorio levantó la mirada y el aliento de Emily se detuvo. Alexander Tanaka no se parecía en nada a lo que él había imaginado. Se puso de pie al entrar él, y Emily registró primero la altura, más de 1,80 m, inusualmente alto para alguien de ascendencia japonesa. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler anual de Emily. La chaqueta reposaba sobre una silla y las mangas de la camisa estaban arremangadas hasta los codos. Su cabello oscuro, ligeramente más largo de lo que dictaría el estándar corporativo, estaba hacia atrás como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Pero fueron sus ojos los que la impactaron, oscuros e intensos, fijos en ella con una mirada que se sentía como si la estuvieran escaneando, catalogando. Era joven, quizá 32 o 33, con los rasgos afilados de su madre, suavizados por lo que debía ser la genética de su padre estadounidense. Atractivo de una manera severa, todo ángulos e intensidad del tipo de rostro que nos sonreía con facilidad. Era alguien acostumbrado al control, a tener respuestas, a resolver problemas. Y en ese momento, Emily era aparentemente el problema que requería su atención. «Señorita Carter». Su voz era profunda, acento completamente estadounidense con un leve matiz que sugería haber crecido bilingüe. No le ofreció la mano. Simplemente señaló las sillas frente a su escritorio. «Siéntese, por favor». «Gracias, Kenji. Eso es todo». Kenji hizo una reverencia ligera y salió cerrando las puertas detrás de él. Emily se sentó sintiendo el cuero costoso de la silla, consciente de que la mirada de Alexander seguía fija en ella. Él no se sentó de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la ventana y miró la ciudad con las manos en los bolsillos. Cuando habló, su tono estaba cuidadosamente controlado. «Usted salvó la vida de mi madre». No era una pregunta, pero Emily respondió de todas formas. Solo traduce lo que estaba diciendo. Los paramédicos y la policía hicieron el trabajo real, no lo minimice.
Se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada le hizo querer mirar a otro lado, pero Emily sostuvo su mirada negándose a dejarse intimidar a pesar del martillo de su corazón. Si no hubiera entendido japonés, si no hubiera actuado rápido, mi madre estaría muerta. El veneno actuaba con rapidez. 10 minutos más y habría sido demasiado tarde. Emily tragó con dificultad. Me alegra haber podido ayudar. ¿Cómo está ella? Kenji dijo que está estable pero se está recuperando, interrumpió. Alexander molesta por estar confinada en una cama de hospital y intentando dirigir reuniones por videollamada, volviendo locos a los médicos, lo cual es exactamente propio de ella. Así que sé que estará bien. Por primera vez algo se suavizó en su expresión. No llegó a ser una sonrisa, pero sí una disminución de la severidad en su mirada. Luego desapareció. Pero la situación está lejos de estar bien. Robert Chen se niega a cooperar. Tenemos abogados y a la policía trabajando en ello, pero los casos de espionaje corporativo son complejos. ¿Quién lo contrató aún sigue allí afuera? El contrato que mi madre estaba negociando vale miles de millones y hay personas poderosas que quieren que fale. Se movió de nuevo hacia su escritorio apoyándose contra el brazos cruzados, lo cual me lleva a por qué está usted aquí. Usted es testigo de un intento de asesinato. Puede identificar lo que mi madre dijo, lo que le contó sobre el contrato siendo el motivo. Eso la hace valiosa para la fiscalía. También la convierte en una amenaza para quien orquestó esto. La boca de Emily se secó. Di mi declaración a la policía. Les conté todo lo que sé. He leído su declaración, dijo Alexander. También he leído los informes policiales, revisado las cámaras de seguridad del Meridian y hecho que mi equipo de seguridad realizara su propia investigación. Fue observadora. Notó que Chen golpeó la silla de mi madre. Esa observación llevó a su arresto. Solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Emily. Prestar atención al comedor es parte de ser una buena camarera. Fue más que eso. La mirada de Alexander la inmovilizó. Tiene buenos instintos. Actuó bajo presión. Tomó decisiones inteligentes en una crisis. Esos no son talentos comunes. Emily no supo qué decir. Se sentía como si la evaluaran, como si la estuvieran midiendo para un propósito que no alcanzaba a comprender. Señor Tanaka, agradezco la protección, el apartamento, todo esto, pero no puedo esconderme para siempre. Tengo una vida, cuentas que pagar. Eventualmente necesitaré trabajar. Quiero contratarla, dijo Alexander de golpe. Emily parpadeó. Que como traductora y enlace cultural para Tanaka Industries, continuó él, su tono volviéndose empresarial. El contrato que mi madre estaba negociando implica una amplia cooperación entre empresas japonesas y estadounidenses. Necesitamos a alguien que hable japonés con fluidez, que entienda ambas culturas y que pueda manejar discusiones comerciales delicadas. Alguien en quien pueda confiar. Usted cumple esos criterios. Soy una camarera, dijo Emilia aún intentando procesarlo. No tengo experiencia en negocios. Estudié literatura y cultura japonesa, no traducción corporativa. Puede aprender la parte empresarial, dijo Alexander. La confianza es más difícil de establecer. Usted salvó la vida de mi madre. No tenía nada que ganar y potencialmente todo que perder, pero aún así actuó. Eso me dice algo sobre su carácter. Sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia ella. Este es un contrato. El salario inicial es 3 veces lo que gana en el Meridian, con beneficios, una asignación de reubicación si desea mudarse a un edificio más seguro y un bono de firma. A cambio, trabajará como mi traductora durante la duración de las negociaciones del contrato, que deberían durar aproximadamente 6 meses. Después de eso, si decide quedarse, discutiremos un puesto permanente. Emily miró la carpeta sin tocarla. Esto es porque se siente obligado. Porque ayude a su madre. Esto es porque necesito a alguien en quien confiar y los candidatos calificados son difíciles de encontrar, corrigió Alexander. La obligación es real. En la cultura japonesa lo que hizo crea una deuda, pero también soy un hombre de negocios. No tomo decisiones solo por sentimiento. Usted tiene habilidades que necesito. Le estoy ofreciendo un trabajo. Si no está interesada, dígalo. Pero no se niegue porque crea que no está calificada. Las calificaciones pueden enseñarse. La integridad no. La oferta era una locura. Demasiado generosa, demasiado repentina, demasiado buena para ser verdad. Cada instinto le decía a Emily que rechazara, que se alejara, que volviera a su vida segura y predecible.
excepto que esa vida ya no existía. El Meridian estaba quebrado indefinidamente. Vivía en un apartamento de lujo bajo protección porque alguien podría querer matarla. Su tranquila invisibilidad había desaparecido. ¿Por qué realmente me quiere para este trabajo?, preguntó Emily en voz baja. La verdad. Alexander la estudió durante un largo momento. Luego rodeó el escritorio y se sentó en su silla eliminando la barrera física entre ellos. Porque las personas que negocian este contrato necesitan confiar unas en otras y la confianza se construye con comunicación clara, dijo. Pero también porque mantener la cerca la mantiene a salvo. Si forma parte del equipo de Tanaka Industries tendrá acceso a nuestra seguridad, nuestros recursos, nuestra protección. Si vuelve a su vida normal queda expuesta. Y yo no dejo desprotegida a la gente que ha salvado a alguien que amo. Ahí estaba la verdadera razón. No solo negocios sino protección disfrazada de empleo. Emily debería haberse sentido ofendida, pero en cambio sintió un extraño alivio. Al menos él era honesto, y si soy terrible en el trabajo, pregunto. Entonces reevaluamos en un mes, dijo Alexander. Pero no creo que lo sea. Es inteligente, observador y trabaja bien bajo presión. Esas son las cualidades que necesito. Emily bajó la mirada a la carpeta, a la promesa de seguridad de propósito de un salario que cambiaría su vida. Pensó en su diminuto apartamento en Queens, en servir vino a personas que nunca realmente la veían, en el miedo que elevaba en el estómago desde que Hyoko colapsó. ¿Puedo leer el contrato antes de decidir?, preguntó. Por primera vez la expresión de Alexander se suavizó en algo parecido a aprobación. Me preocuparía si no lo hiciera. Tómese su tiempo. Kenji puede responder preguntas sobre los términos específicos, pero necesito una respuesta antes del final del día. Las negociaciones se reanudan mañana y necesito saber si estará allí. Se levantó extendiendo la mano. Emily se incorporó y la estrechó. Su agarre era firme y cálido. De cerca ella pudo ver el cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Llevaba 36 horas despierto, funcionando con miedo, café y la necesidad de arreglar todo lo que había salido mal. Eso lo hacía parecer más humano, menos como el ejecutivo intimidante y más como un hijo aterrado por su madre. Gracias, dijo ella, por la oferta y por ser honesto acerca del porqué. No tengo tiempo para juegos, dijo Alexander. Hay demasiado en juego. Kenji apareció para escoltar a Emily a una sala de conferencias donde pudiera revisar el contrato en privado. Pasó una hora leyendo cada cláusula, haciendo preguntas, tratando de entender en qué se estaba metiendo. Los términos eran generosos, casi sospechosamente generosos, pero todo era legítimo, profesionalmente redactado, sin ninguna trampa oculta que pudiera encontrar. A las 1:00 p.m. Emily llamó al número que Kenji le había dado. Alexander contestó al primer timbrazo. Decisión. Acepto, dijo Emily. Cuando empezó hubo una pausa y luego Emily escuchó algo en su voz que podría haber sido alivio. Mañana por la mañana a las 7 a.m. Kenji le explicara el calendario de negociaciones y las partes involucradas. Traiga preguntas. La curva de aprendizaje será pronunciada. Soy buena aprendiendo, dijo Emily. Lo sé, respondió Alexander, por eso la contraté. La llamada terminó y Emily se recostó en la silla acolchada de la sala de conferencias mirando el horizonte de Manhattan. 24 horas antes había sido invisible. Ahora trabajaba para una corporación multimillonaria a punto de entrar en medio de un acuerdo empresarial de alto riesgo por el que alguien literalmente había intentado matar para detenerlo. ¿Qué podía salir mal? A la mañana siguiente Emily llegó a la oficina de Tanaka Industries a las 6:45 a.m. Vestía uno de los conjuntos que Kenji había preparado y llevaba una nueva carpeta de cuero que había encontrado entregada en el apartamento la noche anterior. Kenji la recibió en el vestíbulo entregándole una tarjeta de identificación y una tableta. Su correo oficial de la empresa ya está configurado, su calendario está sincronizado con el del señor Alexander para las reuniones relevantes, dijo mientras subían en el ascensor. Esta tableta contiene todos los archivos confidenciales que necesitara. Está encriptada y rastreada. No la pierda. Emily asintió tratando de absorber la avalancha de información. Kenji le explicó el calendario. Las negociaciones contractuales durarían 3 días e incluirían ejecutivos de Tanaka Industries, 2 compañías estadounidenses de semiconductores y varios abogados y asesores.
El papel de Emily sería traducir discusiones técnicas, matices culturales y ayudar a Alexander a navegar la parte japonesa de las negociaciones. Alexander es brillante en los negocios, dijo Kenji, pero creció principalmente en Estados Unidos. Habla japonés con fluidez, pero a veces se le escapan las sutilezas culturales. Usted captará lo que él no, sin presión, murmuró Emily. La expresión de Kenji se suavizó. Usted salvó la vida de la señora Tanaka. Si pudo hacker eso, puede manejar esto. Solo sea usted misma. Y si no está segura de algo, pregunte. Alexander valora la honestidad más que las apariencias. La primera sesión de negociación estaba programada para las 9 am. En una sala que parecía sacada de una película, una mesa enorme, sillas de cuero, pantallas en las paredes mostrando gráficos y esquemas. Conforme los participantes fueron entrando, Emily sintió el peso del momento. Eran personas que controlaban miles de millones de dólares, cuyos acuerdos afectaban a miles de empleados, cuyos apretones de mano movían industrias enteras. Y ella se suponía que debía ayudarlos a entenderse. Alexander entró al final, su sola presencia llamando la atención. Llevaba otro traje impecable, su expresión compuesta y profesional nada que ver con el hillo agotado y preocupado del día anterior. Ese era el vicepresidente de Tanaka Industries por autoridad y control. Sus ojos encontraron los de Emily y le dio una leve inclinación de cabeza. Luego comenzó la reunión. Durante 3 horas, Emily tradujo especificaciones técnicas, aclaró expectativas culturales y observó a Alexander negociar con una precisión realmente impresionante. Era paciente pero firme, encantador cuando era necesario, inamovible cuando hacía falta. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo ceder, leyendo la sala con un instinto pulido por años de experiencia. Durante una pausa él la llevó a un lado. ¿Cómo lo estoy haciendo?, preguntó en voz baja. Muy bien, respondió ella con sinceridad. Pero el ejecutivo señor del lado japonés, el señor Yamamoto, está preocupado por el cronograma. No lo ha dicho directamente, pero su lenguaje corporal y sus elecciones de palabras sugieren que piensa que está apurando demasiado. Alexander frunció el ceño procesando. Estamos en un calendario ajustado por el intento de asesinato. Las demoras dan tiempo a nuestros competidores para interferir. Lo entiendo, dijo Emily. Pero presionar demasiado podría hacerle pensar que está desesperado. En la cultura empresarial japonesa la paciencia demuestra fortaleza. Tal vez reconozca sus preocupaciones, muestre flexibilidad en el cronograma para elementos menos críticos. Eso podría aliviar la tensión. Alexander la observó un momento y luego asintió. Bien, gracias. Ese es exactamente el tipo de perspectiva que necesito. Cuando se reanudó la reunión, él ajustó su enfoque y Emily observó cómo la atmósfera cambiaba. El señor Yamamoto se relajó, se volvió más comunicativo y al final del día habían logrado avances significativos. Al salir los ejecutivos, Alexander miró a Emily y articuló silenciosamente: gracias. Esa noche de regreso en el apartamento, Emily se desplomó en el sofá mentalmente exhausta pero emocionada. Lo había logrado. De verdad había sido útil. Había contribuido a algo importante. Su teléfono sonó. Alexander, cenadillo sin preámbulos. Necesita comer, yo necesito comer. Y debemos analizarlo de hoy. Hay un restaurante a 2 cuadras de su edificio. Reúnase conmigo allí en 30 minutos. No era realmente una pregunta, pero Emily se escuchó a sí misma diciendo que sí. De todos modos, el restaurante era tranquilo, elegante, pero no ostentoso. Alexander ya estaba allí sentado en una mesa de la esquina, luciendo menos severo con un suéter oscuro y jeans. Era la primera vez que Emily lo veía sin un traje y eso lo hacía parecer más joven, más accesible. Lo hiciste muy bien hoy, dijo después de que pidieran la comida. El señor Yamamoto comentó específicamente lo impresionado que estaba con tu traducción. Captaste matices que incluso muchos traductores profesionales pasan por alto. Solo intente ser precisa, dijo Emily. Fue más que eso. ¿Entendiste el contexto? Eso es raro. Alexander hizo una pausa. No soy bueno en esto, en agradecer, en demostrar aprecio. Mi madre dice que herede la reserva emocional de mi padre, pero quiero que sepas que reconozco lo que hiciste hoy y lo que hiciste por mi madre. Es importante. Emily sintió un calor extenderse por su pecho. Eres mejor en eso de lo que crees. Algo pasó entre ellos, un momento de conexión que hizo que la respiración de Emily se detuviera. Entonces el teléfono de Alexander vibró y el momento se rompió.
Él miró la pantalla, su expresión oscureciéndose. El hospital. Debo atender esto. Se alejó de la mesa y Emily observó cómo su postura cambiaba, cómo la tensión llenaba sus hombros. Cuando regresó, su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero ella podía ver la preocupación de Bayo. Mi madre quiere verte, dijo. Esta noche si es posible. Ha estado preguntando por ti y los médicos creen que podría ayudarla a descansar si puede agradecerte en persona. Sé que es tarde, pero por supuesto lo interrumpió Emily. Quiero verla también. Asegurarme de que realmente esté bien. El alivio cruzó el rostro de Alexander. Gracias, yo te llevo. El hospital estaba silencioso a esa hora, las luces fluorescentes demasiado duras después del ambiente cálido del restaurante. Alexander caminó por los pasillos con la familiaridad de alguien que había pasado días aliviando a Emily hasta una habitación privada con 2 guardias de seguridad afuera. En el interior, Hyoko Tanaka lucía pequeña en la cama, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Sonrió al ver a Emily y habló en japonés rápido. La chica que me salvó la vida. Ven, déjame verte bien. Emily se acercó y Hyoko tomó su mano con una fuerza sorprendente. Eres incluso más encantadora de lo que recordaba, y Alexander me dice que estás haciendo un trabajo excelente. No me sorprende, vi tu calidad aquella noche. Luego cambió al inglés y miró a su hijo, de años. Quiero hablar con él a solas. Alexander vaciló, claramente dividido entre obedecer a su madre y su instinto protector. Hyoko hizo un gesto como espantándolo. Ve a buscar café. Camina por el pasillo. Haz lo que sea que haces cuando estás demasiado protector. Estaremos bien. Cuando él salió, Hyoko palmeó el borde de la cama. Siéntate. Dime la verdad. ¿Cómo te está tratando Alexander? Está siendo frío, exigente, a veces olvida que no todos operan a su nivel de intensidad. Emily sonrió. Ha sido profesional, exigente sí, pero justo. Quiere que el contrato tenga éxito. Quiere demostrarse a sí mismo. Quiere demostrarle al consejo, corrigió Hyoko con suavidad. Yo siempre he sido la cara de Tanaka Industries. Alexander ha trabajado en mi sombra aunque es brillante. Este contrato es su oportunidad para mostrarle al consejo, mostrarle a la industria que él puede liderar. El intento de asesinato lo ha vuelto aún más determinado. Y más asustado, aunque nunca lo admitiría. Aprieto la mano de Emily. Te digo esto porque veo cómo te mira. Y veo cómo lo miras tú a él. Lo que me pasó ha creado un vínculo entre ustedes, uno que ninguno de los dos esperaba. Ten paciencia con él. No deja entrar a la gente fácilmente, pero cuando lo hace es ferozmente leal. Emily sintió sus mejillas calentarse. Señora Tanaka, no creo que estemos, ya sabe, solo trabajando juntos. Por supuesto, dijo Hyoko, pero sus ojos tenían ese brillo divertido que Emily recordaba del restaurante. Solo trabajando juntos. Pero ya verás, el destino tiene maneras curiosas. Tú salvaste mi vida. Tal vez salves la suya también de una forma diferente. Las negociaciones del contrato consumieron las siguientes 2 semanas. Emily se encontró inmersa en un mundo que jamás había imaginado, traduciendo especificaciones técnicas para la fabricación de semiconductores, navegando diferencias culturales entre prácticas empresariales japonesas y estadounidenses y sentándose en salas donde decisiones que afectaban miles de millones se quedaban con apretones de mano y cláusulas cuidadosamente formuladas. Era buena en lo mejor de lo que esperaba. Sus habilidades lingüísticas eran naturales, pero lo verdaderamente invaluable era su comprensión cultural. Podía leer las señales sutiles que otros pasaban por alto, pequeñas vacilaciones que indicaban preocupación, una frase particular que sugería desacuerdo escondido tras la cortesía. Y siempre era consciente de Alexander. Él trabajaba con una intensidad tanto impresionante como preocupante, llegando antes del amanecer, quedándose hasta pasada la medianoche revisando cada detalle con una minuciosidad obsesiva. Tenía que admitirlo, era brillante. Podía cambiar sin esfuerzo entre negociador encantador y hombre de negocios implacable. Podía identificar debilidades en las propuestas con precisión del hacer. Podía hacer que la gente se sintiera escuchada incluso mientras los guiaba exactamente hacia donde él quería. Pero también se estaba destruyendo a sí mismo. Emily comenzó a notar las señales: la tercera taza de café antes del mediodía, la manera en que se frotaba las sienes durante los descansos, el ligero temblor en sus manos cuando creía que nadie lo veía.
Una tarde después de una sesión particularmente agotadora, Emily lo encontró solo en su oficina mirando la pantalla de su computadora con una expresión de derrota exhausta. Él la llamó suavemente a la puerta abierta. «Sigo trabajando». Él levantó la vista parpadeando como si le sorprendiera verla. «Solo reviso la agenda de mañana asegurándome de que estemos preparados. Alexander, son las 9 p.m. Estás aquí desde las 5 de la mañana. Lo que estés revisando puede esperar hasta mañana. El contrato no puede esperar», dijo él con la voz tensa. «Cada día que retrasamos es otro día para que nuestros competidores interfieran. Otro día en el que alguien podría intentar lo mismo que hicieron con mi madre. No puedo permitirlo». Emily entró a la oficina cerrando la puerta detrás de ella. «No puedes funcionar si te quemas y no le sirves a nadie si colapsas por agotamiento». «Estoy bien», dijo automáticamente. «No lo estás». Ella se acercó más lo suficiente para ver las olleras marcadas bajo sus ojos, la tensión que emanaba de cada línea de su cuerpo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas? ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida real en lugar de café y lo que sea que Kenji te trae?» La mandíbula de Alexander se tensó. «Aprecio tu preocupación, pero conozco mis límites». «De verdad lo desafío, Emily, porque desde donde yo estoy los estás sobrepasando por mucho. Y lo entiendo. Alguien intentó matar a tu madre. Estás intentando protegerla, proteger la empresa, proteger a todos. Pero no puedes hacerlo si te destruyes en el proceso». Algo brilló en sus ojos, tal vez enojo, tal vez frustración. Pero debajo Emily vio miedo. Un miedo real, crudo, que él intentaba desesperadamente controlar. «Si me detengo», dijo en voz baja. «Si bajo el ritmo aunque sea un momento, tengo que pensar en lo que pudo haber pasado. En lo cerca que estuve de perderla. En cuánta gente depende de mí para que esto salga bien. Así que no puedo detenerme. No hasta que esto termine». La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de Emily. Ella entendía ese miedo, esa necesidad de seguir moviéndose para que el terror no alcanzara. «Está bien», dijo suavemente. «Entonces déjame ayudarte. No solo con las traducciones, sino con esto. No tienes que cargar con todo tú solo». Alexander la miró durante largo rato. Luego, para su sorpresa, sus hombros se hundieron ligeramente como si parte de su rigidez se desvaneciera. «No sé cómo no cargarlo solo», admitió. «Es lo que siempre he hecho». «Bueno, ahora me tienes a mí», dijo Emily. «Lo quieras o no. Así que vamos. Nos vamos de aquí. Vamos a comer comida de verdad. Te la vas a comer y luego vas a dormir al menos 6 horas. Y mañana volveremos a enfrentar el contrato juntos». Ella esperaba que él discutiera, pero en cambio cerró su laptop con un clic decidido. «Está bien, pero yo conduzco. Todavía no conoces Manhattan lo suficiente». Terminaron en un pequeño restaurante italiano. Nada elegante, solo buena comida y rincones tranquilos. Alexander pidió pasta y realmente se la comió. La tensión fue desapareciendo gradualmente de sus rasgos. Hablaron sobre las negociaciones pero también sobre otras cosas: su infancia en Tokio y California, su relación con su padre que había fallecido 5 años atrás, la presión de estar a la altura del legado de su madre. Emily también terminó compartiendo su tranquila infancia en Pensilvania, su amor por los idiomas, el semestre en Tokio que le cambió la perspectiva de todo, y cómo había elegido la seguridad del Meridian porque le parecía controlable cuando tantas otras cosas en la vida no lo eran. «Eres buena en esto, ¿sabes?», dijo Alexander en un momento, haciendo un gesto con el tenedor. «En lograr que la gente hable, que se abra. ¿Es una habilidad de traductora o es solo algo tuyo?». Emily sonrió. «Solo algo mío, creo. La gente es más interesante de lo que muchos creen. Solo hay que escuchar de verdad». «No soy bueno escuchando», confesó él. Alexander dijo: «Soy bueno analizando, planificando, ejecutando, pero escuchar realmente, oír lo que la gente no dice, eso es más difícil. Tú eres mejor en eso de lo que crees». Emily respondió: «¿Me escuchaste esta noche cuando te dije que tenías que detenerte?». Sus ojos se encontraron y algo cambió en el aire entre ellos. Una conciencia que había estado creciendo durante días, quizá desde ese primer momento en su oficina cuando él la miró con esos ojos intensos y evaluadores. «Eres fácil de escuchar», dijo él en voz baja. «Dices lo que quieres decir, sin juegos, sin agendas ocultas. Es refrescante». «¿O aburrido?», sugirió Emily. «Definitivamente no aburrido». El momento se estiró cargado de posibilidad. Luego el teléfono de Alexander vibró y él miró la pantalla rompiendo el hechizo. «Es el hospital».
Mi madre quiere una videollamada. Pero cuando volvió a mirar a Emily había algo nuevo en su expresión, algo que hizo que el corazón de ella latiera más rápido. Durante los días siguientes encontraron un ritmo. El trabajo consumía sus mañanas y tardes, negociaciones intensas y exigentes, pero las noches se volvieron suyas. Cenas tranquilas donde analizaban el día, hablaban y poco a poco con cautela vallaban sus defensas. Emily empezó a notar las pequeñas cosas, como las raras sonrisas de Alexander transformaban por completo su rostro. La manera en que él escuchaba con absoluta atención cuando él hablaba como si fuera la única persona en el mundo. Cómo había empezado a traerle café por las mañanas preparado exactamente como a ella le gustaba, a pesar de que ella nunca se lo había dicho. Y también notó cómo él notaba la forma en que sus ojos la buscaban al otro lado de la sala de conferencias. Cómo se colocaba cerca de ella durante los descansos, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. El ligero ablandamiento de su expresión cuando ella entraba en una habitación. Era peligroso esa conexión creciente. Ella era su empleada en un trabajo que se suponía temporal, viviendo en el apartamento de su madre bajo su protección. El desequilibrio de poder era real y Emily era muy consciente de ello. Pero también era consciente de cómo se le detenía la respiración cuando él decía su nombre, de cuán segura se sentía cuando él estaba cerca, de cuánto esperaba esos informes nocturnos, esos momentos en los que él dejaba caer la máscara de deseo y era simplemente Alexander, complejo, decidido y sorprendentemente amable. 3 semanas después de iniciadas las negociaciones, la detective Rodríguez habían tenido un avance. Robertson finalmente había revelado el nombre de su empleador a cambio de una sentencia reducida. El nombre era impactante: un alto ejecutivo de uno de los principales competidores de Tanaka Industries. Estaban realizando arrestos. La amenaza, aseguró Rodríguez, había terminado. Emily debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió un extraño vacío. Si la amenaza había terminado, ya no necesitaba protección. No necesitaba quedarse en el apartamento de lujo. Y una vez que el contrato se firmara, lo cual estaba ocurriendo más rápido de lo que cualquiera había predicho gracias al impulso implacable de Alexander, tampoco necesitaría ese trabajo. Su razón para estar en el mundo de Alexander desaparecería. Esa noche Alexander le pidió que se quedara tarde. La oficina estaba vacía. Solo los dos en la silenciosa sala de conferencias, papeles esparcidos por la mesa. Estamos cerca, dijo él mirando los borradores finales del contrato. Quizá 2 días más de negociación, luego las firmas. ¿En serio va a suceder? Debería haber sonado triunfante, pero en cambio su voz tenía una nota de algo más. Tal vez incertidumbre. Lo lograste, dijo Emily. Tu madre estará muy orgullosa. Lo logramos, la corrigió Alexander. No habría podido manejar el lado japonés sin ti. Tus ideas, tus traducciones, la forma en que creaste rapport con los ejecutivos. Este éxito también es tuyo. Emily miró los contratos, la culminación de semanas de trabajo intenso. ¿Qué pasa después?, preguntó en voz baja. Después de las firmas. Alexander guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando Emily levantó la vista, él la observaba con una expresión que no podía descifrar. Lo dije en mi oferta original, respondió. Si quieres quedarte en Tanaka Industries, hay un puesto permanente, jefa de enlace cultural. Trabajarías con todas nuestras operaciones internacionales, no solo Japón. Es un rol importante con considerable responsabilidad. Era una oferta de ensueño, el tipo de oportunidad por la que la gente trabajaba años. Emily sabía que debería aceptarla de inmediato, sentirse agradecida y emocionada. Pero algo la detuvo. ¿Eso es lo que tú quieres?, preguntó. Que me quede como empleada. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todo lo que no habían dicho, de toda la distancia cuidadosa que habían mantenido incluso mientras se acercaban más. Alexander se levantó y caminó hacia la ventana, las manos en los bolsillos. Era la pose que Emily ya había aprendido a reconocer. Significaba que estaba luchando con algo difícil. Lo que yo quiero, dijo finalmente, es complicado por una docena de factores. Trabajas para mí. Salvaste la vida de mi madre, lo que crea una obligación. Estás bajo nuestra protección. Cada límite profesional dice que debo mantener esto estrictamente laboral. Se dio la vuelta para mirarla y la intensidad en sus ojos le robó el aliento. Pero lo que quiero, a pesar de todo eso, es invitarte a cenar. No un análisis del día, no una comida de trabajo, una cita de verdad.
Quiero pasar tiempo contigo que no tenga nada que ver con contratos, traducciones o intentos de asesinato. Quiero saberlo todo sobre ti. Todas esas cosas de las que no hemos tenido tiempo de hablar porque hemos estado demasiado ocupados salvando un acuerdo de $3.000 millones. El corazón de Emily latía con fuerza. Alexander, sé que el momento es terrible, continuó él. Sé que hay complicaciones y si dices que no, si quieres mantener esto profesional, lo respetaré por completo. Tu trabajo no se verá afectado. Pero tenía que decirlo. Tenía que ser honesto. Emily se puso de pie acercándose a él, atraída por la vulnerabilidad en su voz, por la esperanza cuidadosa en sus ojos. Dijiste que no tienes tiempo para juegos, dijo ella. Yo tampoco. Así que voy a ser honesta también. Quiero esa cena. Quiero esas conversaciones. Quiero conocerte fuera de toda esta intensidad corporativa. Pero me asusta el desequilibrio de poder. Lo que pasa si esto no funciona, perder este trabajo que se ha vuelto más importante para mí de lo que esperaba. Yo también tengo miedo, admitió Alexander. No hago esto. No dejo entrar a la gente. No mezclo lo personal y lo profesional. Pero has estado en mi cabeza desde esa primera reunión y no puedo seguir fingiendo que no estoy completamente atraído por ti. Se quedaron allí lo suficientemente cerca para tocarse con las luces de Manhattan velando más allá de la ventana, los contratos olvidados sobre la mesa detrás de ellos. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró Emily. Terminamos el contrato, dijo Alexander. Obtenemos las firmas, completamos el acuerdo y luego tú decides si quieres ese puesto permanente. No por obligación ni por protección, sino porque de verdad es lo que quieres. Y una vez que esa decisión esté tomada, una vez que las líneas profesionales estén claras, te invito a cenar como corresponde. Era sensato, cuidadoso, todo lo que ella debería querer. Pero Emily se oyó decir «oh». Alexander levantó una ceja, una leve sonrisa asomando. «Oh, podemos reconocer que la vida es corta e impredecible, que alguien intentó envenenar a tu madre hace 3 semanas y eso pone las cosas en perspectiva», dijo Emily, sintiendo cómo su valentía crecía con cada palabra. «Podemos reconocer que lo que sea que hay entre nosotros existe sin importar las estructuras corporativas ni los límites profesionales. Y podemos ser inteligentes al respecto, cuidadosos, pero no negarlo». La sonrisa de Alexander se ensanchó, esa rara expresión genuina que transformaba su rostro por completo. «Me gusta más tu versión», dijo ella. Entonces su mano le sostuvo el rostro, su pulgar acariciándole la mejilla, sus ojos pidiendo permiso incluso mientras se inclinaba hacia ella. Emily respondió quebrando la distancia, presionando sus labios contra los de él en un beso que se sintió como volver a casa y saltar al vacío al mismo tiempo. Él la besó con suavidad, al principio con cautela, como si ella pudiera desaparecer si presionaba demasiado. Pero cuando Emily rodeó su cuello con los brazos acercándose más, el beso se profundizó. Semanas de tensión y distancia cuidadosa por fin liberándose. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Alexander apoyó su frente contra la de ella. «Esto complica todo», murmuró. «Lo sé», respondió Emily. «Está bien, más que bien». La besó de nuevo, más suave, esta vez lleno de promesas. «Pero aún tenemos trabajo que hacer. Contratos que terminar». Emily rió. Siempre el hombre de negocios. Lo di que la mujer que acaba de reescribir nuestra relación profesional en medio de una sala de negociaciones, señaló Alexander, pero sus ojos estaban cálidos, la intensidad habitual suavizada por algo que se parecía mucho a la felicidad. Se quedaron allí un rato envueltos el uno en el otro, los contratos esperando pacientemente sobre la mesa. Mañana traería más negociaciones, más complicaciones, más navegación cuidadosa de su relación cambiante. Pero esa noche en la tranquila oficina con vista a Manhattan, Emily se permitió creer que salvar a Yoko Tanaka había sido el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. No tenía idea de cuán ciertas serían las palabras de Yoko. La firma final del contrato tuvo lugar un jueves por la mañana, exactamente un mes después del intento de envenenamiento en el Meridian. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos, abogados y representantes de los medios documentando el histórico acuerdo de $3.000 millones que remodelaría la industria de los semiconductores. Emily se ubicó cerca del fondo observando cómo Alexander estrechaba las manos de los ejecutivos japoneses y estadounidenses con su expresión serena y profesional. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la sala, Emily vio la sonrisa privada destinada solo para ella.
Hiyoko Tanaka ocupaba un lugar de honor lo suficientemente recuperada para asistir aunque sus médicos habían insistido en limitar su tiempo. Se veía tan elegante como siempre con un traje azul marino hecho a medida, sus ojos agudos observándolo todo. Cuando las firmas se completaron y las cámaras destelaron, Hiyoko se puso de pie y dio un breve discurso en japonés que Emily tradujo para los asistentes estadounidenses. Este contrato representa no solo una colaboración empresarial sino la construcción de un puente cultural, dijo Hiyoko, su voz fuerte, a pesar de lo reciente de su sufrimiento. Estuvo a punto de ser detenido por quienes temen la cooperación y el progreso, pero gracias al pensamiento rápido, al valor y a la dedicación de muchas personas hoy se firma con éxito. Estoy particularmente agradecida a la señorita Emily Carter, cuyas acciones salvaron mi vida y cuyas habilidades nos ayudaron a llegar a este momento. La sala estalló en aplausos y Emily sintió como sus mejillas ardían cuando la atención se volvió hacia ella. La expresión de Alexander era de orgullo y cuando concluyó la ceremonia formal él atravesó la multitud para colocarse a su lado. ¿Cómo se siente?, preguntó en voz baja. Verlo terminado. Y real, admitió Emily. Hace un mes servía vino. Ahora formo parte del cierre de acuerdos de miles de millones de dólares. Eres mucho más que parte, dijo Alexander. Fuiste esencial. Y lo que dije sobre el puesto permanente jefa de enlace cultural lo mantengo. La oferta existe independientemente de lo que sea que haya entre nosotros porque te lo has ganado. Emily lo miró a este hombre intenso y complicado que en un mes se había convertido en el centro de su mundo. Acepto, dijo. El puesto, quiero decir. Quiero seguir haciendo este trabajo, pero con una condición. Dila, dijo Alexander. Mantenemos límites claros. Profesional durante las horas de trabajo, personal fuera de ellas. No quiero que nadie piense que conseguí este empleo por nuestra relación. Necesito saber que lo gane. La sonrisa de Alexander fue cálida, genuina, transformando su severidad habitual. Heiko. Aunque debo advertirte que mantenerme estrictamente profesional contigo va a ser un desafío. Te las arreglarás, dijo Emily devolviéndole la sonrisa. Eres muy bueno con el control. No tanto como creía, admitió él. No cuando se trata de ti. La celebración continuó a su alrededor. Fluía champán, los ejecutivos conversaban, se discutían acuerdos dentro de acuerdos, pero Emily solo era consciente de Alexander junto a ella, del surgimiento de algo real y duradero entre ambos. La detective Rodríguez apareció más tarde felicitándolos por el éxito del contrato y actualizándolos sobre el caso. El alto ejecutivo que había contratado a Robert Chen enfrentaba múltiples cargos y la investigación había descubierto una amplia red de espionaje corporativo. Tu testimonio será crucial en el juicio, le dijo Rodríguez a Emily. ¿Estás lista para eso? Tan lista como puedo estar, respondió Emily. Bien, tienes coraje, señorita Carter. No mucha gente habría actuado como tú aquella noche. Después de que Rodríguez se marchó, Hiyoko hizo señas a Emily para que se acercara. La mujer mayor había estado recibiendo a distintos ejecutivos en un rincón, pero creó espacio para que Emily se sentara a su lado. Regreso a Tokio la próxima semana, dijo Hiyoko. Los médicos me han autorizado a viajar y la junta me necesita allí. Pero antes de irme quería decirte algo. Tomó la mano de Emily, su agarre aún firme. Cuando estaba acostada en esa cama de hospital recuperándome del veneno, tuve mucho tiempo para pensar sobre la vida, sobre lo que importa. Construí un imperio, sí, pero también construí muros. A veces olvidé que el éxito empresarial no significa nada sin conexión humana. Miró al otro lado de la sala donde Alexander hablaba con ejecutivos japoneses. Mi hijo aprendió esos muros de mí. Es brillante para los negocios, pero ha tenido dificultades para permitir que la gente se acerque. Hasta ti. Los ojos de Hiyoko volvieron a los de Emily, cálidos, llenos de afecto. Me salvaste la vida aquella noche en el Meridian. Pero también has salvado algo en Alexander. Le has mostrado que abrir el corazón no es debilidad sino fortaleza. Por eso te estoy aún más agradecida. Emily sintió lágrimas asomar en sus ojos. Señora Tanaka, no sé qué decir. Di que se cuidarán uno al otro, respondió Hiyoko. Di que tendrás paciencia con él cuando sea demasiado intenso, demasiado impulsado. Di que dejarás que él tenga paciencia contigo cuando dudes de ti misma.
Y di que recordarás que las mejores alianzas en los negocios y en la vida se construyen sobre respeto mutuo, confianza y el valor de ser vulnerable. Lo prometo, susurró Emily. Yoko sonrió, le apretó la mano una vez más y luego la soltó. Bien, ahora ve a celebrar. Dejas ganado este momento. Los días que siguieron fueron un torbellino. Emily se mudó a un nuevo apartamento, uno que eligió ella misma y pagó con su salario significativamente aumentado. Se consolidó en su nuevo cargo trabajando con los equipos internacionales de Tanaka Industries, construyendo puentes entre culturas e idiomas, y navegó su relación con Alexander aprendiendo los ritmos de combinar la colaboración profesional con la conexión personal. Su primera cita oficial ocurrió 2 semanas después de la firma del contrato. Alexander la llevó a un restaurante japonés en West Village, íntimo y auténtico, el tipo de lugar que los locales apreciaban. Hablaron durante horas sobre todo y nada, finalmente libres de la presión de las negociaciones y las amenazas. Nunca te agradecí como debía, dijo Alexander en un momento, extendiendo la mano para tomarla de ella. Por todo, por salvar a mi madre sí, pero también por verme. No al CEO, no al heredero de un imperio empresarial. A mí. Emily entrelazó sus dedos con los de él. Me gusta ese tudillo simplemente. El CEO es impresionante, pero el hombre que me trae café por la mañana, que trabaja demasiado porque le importa demasiado, que está aprendiendo a dejar que alguien lo ayude a cargar el peso. Ese es por quien me estoy enamorando. La respiración de Alexander se detuvo. Enamorándote, sí, dijo Emily, el corazón acelerado pero la voz firme. Está bien, más que bien, respondió Alexander, sus ojos oscuros intensos bajo la luz de las velas. Porque yo ya estoy aquí. Desde que entraste en mi oficina aquel primer día, nerviosa pero negándote a dejarte intimidar. Me desafiaste, me apoyaste, atravesaste todas mis defensas. No tenía ninguna oportunidad. Salieron del restaurante tomados de la mano, caminando por las calles otoñales de Manhattan, las luces de la ciudad tiñéndolo todo de dorado. Alexander la atrajo hacia un portal tranquilo y la besó lento y profundo, una promesa de todos los momentos que vendrían. Durante los meses siguientes construyeron algo real. No siempre fue fácil. La intensidad de Alexander a veces chocaba con la necesidad de equilibrio de Emily. Su independencia a veces frustraba los instintos protectores de él. Tuvieron discusiones, malentendidos, momentos de duda, pero también risas. Conversaciones nocturnas sobre todo, desde estrategia empresarial hasta recuerdos de infancia. Mañanas tranquilas con café y periódicos. La construcción constante de confianza e intimidad que surge de 2 personas que deciden todos los días estar allí el uno para el otro. Emily prosperó en su nuevo papel. Viajó a Tokio, fortaleció relaciones con los socios japoneses, desarrolló programas de formación sobre comunicación cultural. Descubrió que tenía un talento para construir puentes que iba más allá del lenguaje, una habilidad para ayudar a personas de diferentes orígenes a encontrar un terreno común. Y Alexander aprendió a compartir la carga del liderazgo, a apoyarse en las perspectivas de Emily, a valorar la asociación por encima del control absoluto. El envenenamiento de su madre lo había aterrorizado, pero también le había enseñado que la conexión, aunque arriesgada, valía la pena. 6 meses después de la firma del contrato, Alexander invitó a Emily a cenar en un restaurante exclusivo de Midtown. Él se arregló con cuidado, percibiendo algo significativo en la invitación, en la atención particular que él había puesto al escoger el lugar. Cuando luego reconoció el comedor al instante, el Meridian había reabierto completamente, renovado con nueva administración y seguridad reforzada. El elegante espacio donde todo había comenzado. Alexander la esperaba en la mesa, se ven vestido con un traje oscuro, su expresión suave bajo la luz de las velas. El restaurante estaba vacío excepto por ellos, todo el piso reservado para la velada. ¿Rentaste todo el restaurante?, preguntó Emily sentándose. Quería privacidad, dijo Alexander. Para lo que estoy a punto de decir. El corazón de Emily comenzó a acelerarse. Habían hablado del futuro en términos abstractos, posibilidades, esperanzas, pero la mirada de Alexander sugería algo más concreto. Hace 6 meses salvaste la vida de mi madre en esta sala, comenzó Alexander. Diste un paso al frente cuando otros dudaron. Confiaste en tus instintos, actuaste con valentía, cambiaste todo y al hacerlo me cambiaste a mí. Extendió las manos sobre la mesa tomándolas de ella entre las suyas.
Llegué a Nueva York aterrado y furioso, decidido a arreglarlo todo solo. Pero tú me enseñaste que la fuerza no es cargar con todo, sino saber cuándo dejar entrar a alguien, cuándo compartir el peso, cuándo construir algo juntos. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, comprendiendo hacia dónde se dirigía todo esto. Estos 6 meses contigo han sido los mejores de mi vida, continuó Alexander. No por el éxito del contrato ni por los logros empresariales. Por ti, por quien soy cuando estoy contigo. Por el futuro que puedo imaginar ahora, uno que nunca pude ver antes. Soltó una de sus manos para sacar una pequeña caja del bolsillo, abriéndola para revelar un anillo deslumbrante, diamante y platino, elegante y atemporal. Emily Carter, no soy bueno en esto, en gestos románticos ni discursos bonitos, pero sé lo que quiero y te quiero como mi compañera en los negocios y en la vida. Como la persona a la que vuelvo a casa, la persona con la que construyo sueños, la persona que elijo cada día. Su voz se quebró, la emoción filtrándose más allá de su habitual control. ¿Te casarías conmigo, Emily? No pudo hablar al principio, ahogada por las lágrimas y la oleada abrumadora de emociones. Asintió primero y luego encontró su voz. Sí, absolutamente sí. La sonrisa de Alexander fue radiante, llena de alegría, todo lo que él había aprendido a atesorar en él. Le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la atrajo a sus brazos, besándola mientras el personal del restaurante servía champaña discretamente y las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas. En ese comedor donde el peligro había irrumpido y el valor había respondido, donde un acto de bondad inesperado había encendido algo que ninguno de los dos esperaba, Emily y Alexander se abrazaron y construyeron el fundamento de su futuro. Más tarde, mientras bailaban con música suave en el restaurante vacío, Emily pensó en lo impredecible que podía ser la vida, en cómo un solo momento de avanzar en vez de quedarse segura lo había cambiado todo. Cómo salvar una vida de alguna forma había salvado la suya, también abriéndole puertas que jamás había imaginado. ¿En qué piensas?, preguntó Alexander con la mejilla apoyada en su cabello. Que el destino tiene un sentido del humor extraño, respondió Emily. Que el Meridian se suponía que era mi lugar seguro, mi rincón invisible. Y en cambio se convirtió en el comienzo de lo más extraordinario que me ha pasado. Tú eres lo extraordinario, dijo Alexander suavemente. Todo lo demás son detalles. Se mecieron juntos bajo la luz de las velas. 2 personas que se habían encontrado en medio de una crisis y habían elegido construir algo hermoso a partir del caos, el CEO y la traductora, el protector y la constructora de puentes. 2 corazones aprendiendo que la mayor aventura era abrirse al amor. Y en una habitación de hospital al otro lado de la ciudad, Hyoko Tanaka recibió una videollamada de su hijo, su rostro iluminado de felicidad mientras le mostraba el anillo de Emily y compartía la noticia. Ella sonrió sin sorpresa y profundamente complacida, sabiendo que había tenido razón aquella noche en el hospital cuando le dijo a Emily que salvar vidas tenía muchas formas. Afuera del Meridian, una lluvia ligera comenzó a caer, limpiando las calles mientras la ciudad continuaba con su ritmo interminable. Dentro, Emily y Alexander bailaban su futuro aún no escrito, pero lleno de promesas. Su amor construido sobre la confianza, el valor y la disposición a apostar por algo inesperado y maravilloso.